Adolfo Padrón, concejal metropolitano, presidente de la Comisión de Finanzas del Cabildo Metropolitano y vicepresidente del mismo organismo. ¿Cree en el diálogo como una forma de solucionar la crisis o si cree que hay otras medidas que pueden ser más viables? El diálogo siempre será necesario para hacer posibles acuerdos y soluciones al bienestar común, si en ese tema se tratare. Pero el diálogo tiene algunas reglas que hay que respetar. Una de ellas es que el diálogo tiene que ser compartido entre dos o más personas y tiene que haber y estar sujeta fundamentalmente a reglas de juego. Una de ellas es sobre qué norma se quiere establecer una condición de un diálogo. En el caso de Venezuela, el diálogo primariamente tiene que estar dado fundamentalmente a que la regla fundamental o la regla única sobre la que se debería de tratar es que el instrumento que sirva de regulador es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Allí se recogen todas las normas a las que estamos obligados a respetar los venezolanos. Pues bien, si la Constitución Bolivariana preestablece que en el contexto de una salida democrática de un régimen está previsto el referéndum, pues simple y llanamente el diálogo tiene que estar en razón de determinar el por qué no es posible un instrumento previsto en la Constitución y se quiera vulnerar por la misma autoridad quien obliga a asumirlo y dirigirlo, es decir, el CNE. Y junto con ello, no solamente preestablecer lo que allí se condiciona, un referéndum también tiene que estar enmarcado de que el diálogo pasa necesariamente porque se admita la norma como respeto de las reglas de juego. Mientras no se respeta la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino que por lo contrario se pisotee a capricho y a discreción de cualquiera sea de los factores de gobierno o de oposición, no hará posible diálogo o diálogo posible. Ernesto Samper, que es el secretario de la UNASUR, está mediando con lo del diálogo, dijo que no es posible poner condiciones para que se resuelvan los temas porque es en el diálogo donde se van a solucionar. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, que repito, el factor externo, mi mayor respeto, pero creo que el problema nuestro es de los venezolanos y consecuencialmente los venezolanos tenemos que resolverlo. Y el mejor instrumento para ventilar las diatribas que en el país tenemos a propósito del régimen o de la instancia de gobierno y de poder, lo determina maravillosamente en todos sus capítulos y títulos la Constitución Bolivariana de Venezuela. Si ponemos como herramienta fundamental la Constitución previa a cualquier situación como regla de juego fundamental, ahí están todas las soluciones democráticas a las que pudiéramos apelar para una salida exitosa de la actual crisis que atraviesa Venezuela. De manera tal que es reiterativo, yo no tengo por qué recurrir a una situación externa o sobrevenida cuando la mejor herramienta la aprobamos como la Constitución Bolivariana de Venezuela y en razón de ella, salir de ella es irse por caminos distintos a una salida democrática. Okay. Y Ernesto Parra, que es un analista político, él dice que el problema de la oposición para no llegar al diálogo es que hay una falta de cohesión. Me pregunto, ¿usted cree que hay una falta de cohesión en la oposición? Y de ser así, esa es la razón o una de las razones principales para que no haya diálogo. Al igual que en el gobierno, en la oposición hay posiciones encontradas, diversas, no coincidentes, etcétera. Pero la gran mayoría se ha manifestado en que para esta circunstancia la salida que democráticamente nos permite la Constitución es el referéndum y es una consulta que ya no corresponderá a un aspecto grupal. Tenemos que concurrir una gran cantidad de millones de venezolanos a manifestar esa voluntad una vez que el CNE determine la fecha definitiva cuando haya el acto referendario. Ahora bien, quiero advertir algo, no podemos tampoco hacernos ilusión que indistintamente que este año podamos salir del actual régimen y tengamos elecciones, creamos que al día siguiente o a los meses vamos a tener solución de la grave problemática en la que está sumida este gobierno o este país. Van a pasar años y ese año va a requerir mucho más diálogo que el que se está pidiendo hoy, porque no es un país que se pueda recuperar
después de 13, 40 o 50 años, la cantidad distintamente de la república que cada quien se quiera ubicar, que es un país que ha venido en permanente caída de su aparato productivo y obviamente especulativo e inflacionario, pretendamos entonces que en un par de años esto se normaliza y aquí no ha pasado nada. Todo lo contrario, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, multiplicar todas las voluntades posibles para en conjunto, llámese hoy gobierno u oposición, salir a flote en la Venezuela que lastimosamente hoy se nos hunde. Jesús González, dirigente de Voluntad Popular en el Estado Miranda. ¿Crees en el diálogo como una vía para solucionar la crisis o crees que hay otras formas que puedan ser más factibles? Ok, yo, lo primero que todo, lo que hay que hablar es que cuando hablamos sobre mecanismos para solucionar crisis, primero hay que adecuarnos al contexto en el cual estamos viviendo. El diálogo en sí mismo, evidentemente, no es una herramienta negativa para las personas que hacemos política y que compartimos en general, digamos, distintos ámbitos de la vida humana. Sabemos que dialogar siempre es mejor que cualquier otro mecanismo para la resolución de los conflictos. Ahora, en la situación actual que vivimos en Venezuela y viendo desde quienes viene la propuesta del diálogo, lo que nosotros no podemos ser es ingenuos. Y el diálogo es buenísimo, pero nosotros sobre todo desde Voluntad Popular y desde la Unidad Democrática, estamos promoviendo que este diálogo sea con ciertas condiciones que permitan que se lleguen a soluciones de los conflictos y de los problemas que vive Venezuela, entendiendo que los problemas de Venezuela parten de un origen político, ya que la causa de todos los problemas sociales que tenemos es el terrible gobierno que hemos tenido en los últimos 17 años, que además tiene presos políticos, perseguidos, asesinados, etcétera, solamente por pensar distinto a quienes hoy nos gobiernan, y que nosotros no podemos ir a un diálogo bajo esas condiciones. Y que eso es lo que estamos, digamos, promoviendo de alguna manera. Nosotros estamos peleando por un mecanismo que además es un mecanismo muchísimo más válido que el diálogo sin condiciones con el gobierno, que es el referendo revocatorio, ya que le permite a los venezolanos, que son a fin de cuentas los que de verdad sufren los problemas del día a día, pues expresarse y bueno, ver si finalmente quieren seguir en esto que estamos viviendo o quieren avanzar hacia algo mejor. Y eso es lo que nosotros estamos apuntando. ¿Cuáles son las condiciones que crees tú que debería tener el diálogo para que se dé el diálogo? Primero, no puede haber diálogo si hay presos políticos, es decir, no pueden haber 3 o 4 personas de 2 cúpulas distintas sentados en una mesa, ¿sabes? Bebiendo whisky, comiendo carne, mientras hay otras personas que ni siquiera pueden ver a sus familias en Navidad, solo por pensar distinto. 2, tiene que garantizarse de una u otra manera libre expresión, que no es simplemente poder decir lo que uno quiera, que efectivamente uno puede decir lo que uno quiera en Venezuela. El tema es las consecuencias que te trae decir lo que tú quieras. El tema de las persecuciones a los empleados públicos, el tema de las persecuciones y los acosos a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, que hayan intermediarios que sean actores válidos para el diálogo, es decir, que sean personas que verdaderamente no tengan ninguna parcialidad política y no sean juez y parte dentro del diálogo. Y cuarto, que el diálogo avance en función de la resolución de los problemas de Venezuela, y la solución de los problemas de Venezuela pasa por el cambio pacífico y constitucional de este gobierno. Es decir, si estas condiciones no se cumplen, nosotros no podemos hablar de ningún tipo de diálogo efectivo, ya que no estamos avanzando hacia lo que queremos nosotros, que es solucionar los problemas de los venezolanos, sino que simplemente estaríamos teniendo más reuniones políticas que no benefician a la gente en la calle y los padecimientos que tenemos día a día. Bajo las exigencias de la oposición y la realidad que vive el país, ¿tú crees que puede haber diálogo antes de que se acabe el año? Digamos, un diálogo bajo estos términos, nosotros evidentemente esperamos que se dé. Ahora, eso no depende exclusivamente de nosotros, depende de la voluntad política que tenga el gobierno nacional de asumir sus errores y de enmendarlos. O sea, ellos no nos pueden decir a nosotros, por ejemplo, que en Venezuela no existen los presos políticos, que en Venezuela no hay inseguridad, que en Venezuela no hay escasez, que en Venezuela la gente no se está muriendo de hambre por falta de medicamentos, y aún así ser tan caraduras de llamarnos al diálogo solamente para ganar tiempo para seguir robando. Eso no puede pasar. Por eso, mientras estas condiciones se dan, nosotros, como te dije, estamos promoviendo una salida pacífica y constitucional a la crisis, y que además involucra a todos los venezolanos, que es el referendo revocatorio, que es esa arma tan poderosa que tenemos nosotros como ciudadanos, que es el voto como herramienta para transformar la realidad en la que vivimos. María Fernanda Montilla, dirigente juvenil nacional del Partido Nuevo Tiempo. Ernesto Samper, que es el secretario general de la UNASUR, dijo que no es posible poner como condición que se resuelvan los temas antes de que se realice el diálogo, porque es en el diálogo donde se van a resolver. Entonces me pregunto, ¿qué piensas tú al respecto?
y los problemas que tenemos como país en ese diálogo, por supuesto, sí estoy de acuerdo con eso. Pero el tema siempre van a ser las condiciones que se plantean del lado del gobierno. ¿Bajo qué condiciones crees tú que debería darse ese diálogo? Bueno, simplemente, como parte del gobierno, hay que respetar que el tema de revocatorio y de la ley de amnistía son ya banderas que llevamos no solamente como Mesa de la Unidad, sino como representación de un gran porcentaje del país que quiere un cambio, que quiere un nuevo presidente, que quiere solución a las crisis económicas, políticas, sociales, de salud que hay, y además que pues el tema también de la amnistía, liberación de los presos políticos, porque es un tema que va más allá de delitos que se están imputando de una forma loca y alocada, porque es un tema de perdón, es un tema de reconciliación. Entonces, pues más que todo es eso. ¿Qué crees que tendría que haber de diferente esta vez? Porque sí, por ejemplo, tenemos el más cercano, que fue el del 2014, y no hubo grandes resultados, o por lo menos resultados notorios. ¿Qué tendría que tener de diferente esta vez para que sí pueda, o sea, las personas sientan que se hizo algo en el diálogo? El compromiso por parte del factor, el factor que domina la mayoría de los poderes en el país, poder electoral, el ejecutivo, el compromiso de llevar a cabo las cláusulas o las determinantes que salgan de ese diálogo, pues todas las cosas, las soluciones a las que se lleven a cabo si se da al lugar de ese diálogo, creo que eso es fundamental, el compromiso de llevar a cabo eso. Las soluciones van a ser vamos a aplicarlas, porque la cuestión no es sentarse y hablar y bueno, sacamos esto, vamos a solucionar esto de esta forma, están estas propuestas, la cosa es llevarlo a cabo, tener el compromiso de hacer eso por tu país, porque no puede ser que tengas saqueos a diestra y siniestra, todos los días saqueos a nivel nacional, todos los días niños muertos por una u otra razón, y no tengas el compromiso como dirigente y no sé, como presidente, como jefe de gobierno, cualquiera que sea, de enfrentar esta crisis y no hacer algo al respecto, sea mediante un diálogo o no lo sea, porque darle la cara a esa gente que está sufriendo, está padeciendo, y tienes que hacer una responsabilidad. Para mí es el compromiso, de lado y lado, para llevar a cabo esa solución. Bueno, vamos a comenzar con tu nombre. Iris Gallardo. ¿A qué te dedicas? Soy profesora jubilada. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con el diálogo? Por supuesto que estoy de acuerdo con el diálogo. ¿Por qué? Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que traiga paz a mi país. O sea, yo de verdad que no quiero violencia, no quiero enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Yo quiero que los problemas se solucionen, pero teniendo la paz de por medio. Y siento que si el diálogo es la vía perfecta para hacerlo, pues bienvenido sea. O sea, no estoy de acuerdo con que haya un enfrentamiento. O sea, el enfrentamiento entre los políticos existe. Lo que no quisiera que se dé es un enfrentamiento pueblo contra pueblo. Esa es la parte que yo no quiero. Y los políticos saben que es a través del diálogo que lo pueden lograr. Que esa guerrilla que tienen, esa guerrilla comunicacional que tienen, que Maduro insulta a los políticos de oposición, que los políticos de oposición perdieron el respeto por la figura presidencial, que eso hace muchísimos años no se veía. O sea, a mí me parece que esa no es la vía. O sea, yo siento que los dos están errando y que ellos dos tienen que buscar, o sea, tanto el gobierno como la oposición tienen que buscar un punto de encuentro para ver cómo solucionan los problemas del pueblo. Pero el pueblo no puede seguir pagando los platos rotos porque ellos tengan una guerra por el poder. Tú como ciudadana, en el marco del diálogo, ¿qué le dices al gobierno y qué le dices a la oposición? ¿Qué les exiges? Seriedad. A los dos yo les exigiría seriedad. Seriedad como políticos, que sean responsables del momento político que está viviendo el país y del rol que ellos como políticos tienen en este momento. Tienen que ser más serios. Tienen que, o sea, de verdad demostrar que quieren este país. Porque yo siento que aquí caímos en una situación donde, o sea, se perdieron los valores. Entre políticos se perdieron los valores. Esos valores que deben tener los políticos, esos valores se perdieron.
que es el respeto, la solidaridad por el pueblo, no sé, o sea, todo lo que es, todo lo que implica el amor por la patria, el amor por nuestro país, el amor por nuestros conciudadanos. Eso yo siento que se perdió.